Bones Prepreste, bienvenidos a un nuevo capítulo de Asúa de Pelayo. Entamamos. En esta ocasión vamos a cambiar el fútbol campo por el fútbol sala, ya que el Valdesoto también tiene equipo aquí en el Polideportivo cerca de Villarreal. Y güey, vamos a hablar con dos mozos, que uno juega actualmente en la escuela fútbol salesiero y otro que está detrás de mí jugó en la misma escuela. Vamos a entamar por el portero que está jugando actualmente, bueno, actualmente no, pero que jugó la temporada pasada, Mario Nis. Mario, ¿qué tal? Muy bueno. Muy bueno. Bueno, lo primero agradecer que hayas aceptado este reto y esta entrevista. Quería tocarte un poco por cómo fue vuestra temporada pasada, cómo vivisteis este COVID-19. Pues en la Liga Regional de Fútbol en Asturias no nos cogió la Liga, pero nos cogió la Copa, que nos influyó en que estábamos peleando por la clasificación, pero bueno, en División de Honor nos cogió a mitad de temporada, que nos quedaban unos viajes claves para meternos en el grupo de la cabeza, pero ahí seguimos por esta temporada. Bueno, ahora tendréis que haber entamado la pretemporada. No sé si en el club os pautaron algunas pautas del protocolo COVID-19. ¿Cómo ves este reinicio de la liga? Pues nos mandaron el protocolo que mandó la federación y nos toca hacer una serie de pruebas cada semana por el tema de viajes. ¿Los entrenamientos cómo los haréis? ¿Por grupos reducidos, todo el grupo al completo o de manera individual? De momento vamos a hacerlo por grupos, pero como va evolucionando la cosa vamos a ir metiendo gente. Bueno, y ya antes de final y pasar al reto, un propósito en caso de que la temporada vuelva a su curso. ¿Qué esperáis esta próxima temporada? Pues la permanencia principalmente y después ir subiendo puestos. Bueno, pues ahora vamos a hablar con un rapaz que jugó en la misma escuela, pero que por una lesión de ligamento y menisco, y si no que me corrija, tuvo que abandonar los terrenos de juego. David Meana. David, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, quería preguntarte un poco, tú no viviste esta situación como futbolista, pero bueno, tuviste que desearlo por una lesión. Cuéntanos un poco, lo primero, ese cambio de fútbol campo, que jugaste en campo, a fútbol sala, ¿es tan difícil como parece? Hay un cambio bastante grande, o sea, notase bastante, pero bueno, y todo acostumbrarse. La lesión, ¿cómo fue todo? Porque para un futbolista romper menisco y ligamento tiene que ser bastante fastidiado en este caso. De primeras yo pensaba que era un esguince de rodilla, porque fui al médico y dijeron que era esguince de rodilla, pero después fuiste a la resonancia y ya chungo. ¿Fue en un lance del juego? ¿Fue en un entrenamiento? ¿Cómo fue esa lesión? ¿Cómo notaste que tenías de algo mal en la rodilla? Fue en un partido y agarré, puseme a tirar cruzado y de repente sonó un crack en la rodilla y dije yo, nada, paro. Para el camión. Y ya después, nada, decirte cómo llevaste la recuperación, cómo fueron esos meses de adaptación otra vez a que funcionase la rodilla, cómo lo viviste. Nada, bastante fastidiado con rehabilitación, fisios y todo, pero bueno, ahora ya estoy bien. ¿Habrá posibilidad de volver a jugar al fútbol o ves un poco precipitado todavía? Posibilidad hay, porque ya intenté el año pasado y dolíame algo, pero bueno, yo creo que este año puede empezarse a hacer algo. ¿Veste capacitado para hacer este reto? Sí, de sobra. Bueno, pues vamos a hacer, ahora pasamos a la entrevista al campo. Y bueno, la mayoría diciendo fai que ya tenemos de la grada, pasemos aquí al campo. Vamos a hacer dos retos. Primero tirar 3 penaltis con David Meana, 3 penaltis dobles, y después 3 penaltis normales. Vamos a ver quién gana.
Las muñecas de Famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Bueno, pues ya afinamos otro reto en el que tampoco soy quien a ganar. Vamos a entrevistar al portero, a Mario Nis. Bueno, Mario, paraste muchos penaltis. ¿Qué es más difícil parar, un penalti doble o un penalti normal? Penalti normal, tienes menos distancia y no te tienes recorrido para moverte, solo tienes la línea. Y en penalti doble, ¿cuánto pues muévete más o menos? Hasta la línea que te marca, como en balonmano, que te marca la línea, pues en la misma. Pero aquí en este polideportivo no te marca, pero bueno, 1 metro más adelante que la de los 7 metros. Bueno, pues ahora vamos a entrevistar al ganador, a David Meana. Bueno, como jugador, ¿qué es más complicado? Como portero dicen que es parar un penalti normal, como jugador, ¿qué es más complicado tirar, un penalti doble o un penalti normal? Más complicado el penalti doble porque el portero puede salir, tiene más distancia para retroceder y tal, y un penalti normal estás al lado. Bueno, pues yo ni penalti normal, ni penalti doble, ni paradas, ni nada. Así que invito vos a que en la próxima vez que grabemos vídeos de Prepesta, nos propongáis retos en los comentarios. Aquí despedimos esta temporada. Hasta la próxima.